¿Cómo estás? Hey, ¿Cómo te llamas? Bueno, sí, disculpa. Eres Hefty, ¿no? Jeff, Coster. Hefty. Jeff, O- sí. Si Ok, te un quito gusto. tengo tema con el internet. Si te quito la cámara en algún momento, para que sepa, por tema de internet. Ok. ¿Tú eres evangélico, estimado? ¿Eres católico? No, católico. Ok. ¿Tú tienes la evidencia de la Inmaculada Concepción en los primeros siglos? Siglo I. La verdad es que hay varias evidencias para el tema, no tan solo la escritura, sino podemos citar a San Agustín en su sermón 181, donde él menciona que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Igual tú puedes ir al documento de Naturaleza y Gracia del mismo San Agustín, el numeral 36. Él habla que ella tuvo una excepción sobre eso. Me gustaría comentarte algo, porque si este no es un debate, comprendo que es un diálogo, sí, así que claro. quiero interpelar algo. Tú dijiste que Agustín dice que María, que veía a María virgen antes, Durante y después. durante y después del parto, ¿verdad? Pero el tema no es la virginidad perpetua, querido. El tema es si María fue libre del pecado original en su concepción, no si María siguió siendo virgen. ¿Tienes la prueba? Te puedo citar otro, pero cuando tú hablas de que María fue virgen antes... Porque estás confundiendo el tema. Yo dije evidencias de la Inmaculada Concepción de María, no evidencias si María siguió siendo virgen, que ese es otro tema. No, pero te estoy hablando. Es lo primero que dice que María fue virgen antes. O sea, su primera... Pero, a ver, yo entiendo que estás hablando de la virginidad de María, que fue virgen antes, eso lo creemos, durante, eso lo creemos, y después del parto. Eso muchos evangélicos lo cuestionamos. Pero ese no es el tema. El tema es que me des la evidencia de que María era libre del pecado original en el momento de la concepción, no su virginidad, porque nosotros creemos que una virgen dio a luz al Salvador, y ese no es el tema. Dame nuevamente la evidencia de que María era libre del pecado original en el momento de la concepción en pleno siglo I. Lo espero, por favor. Agustín Hipona del siglo III, de hecho. Siglo III, claro, siglo III. Pero San Agustín, porque también te cité la Naturaleza y Gracia, el numeral 36, donde él dice que la excepción hecha a la Virgen, de la que por honor debido al Señor no toleró absolutamente nada en mención al pecado. Fue una excepción, es la de Naturaleza y Gracia, el numeral 36 de San Agustín. En esa misma cita, claro, te respondo. En esa misma cita, Agustín de Hipona no dice que María es libre del pecado original en el momento de su concepción, porque si tú sigues leyendo esa cita, dice que a María se le dio todas las fuerzas para vencer todos los flancos del pecado. ¿Y por qué se le dio todas las fuerzas a María para vencer todos los flancos del pecado? Porque, al igual que tú y al igual que yo, necesitamos de la gracia de Dios para vencer todos los flancos de nuestro pecado. Es por eso que Agustín de Hipona en su comentario al Salmo 34 dice que María... ¿Sabes lo que dice Agustín de Hipona en el Salmo 34, querido? O sea, yo estoy hablando de la cita que acabas de decir. Escúchame, para que me puedas responder. Mira, yo estoy replicando la cita que tú acabas de decir, pero la estoy citando completa. Donde Agustín de Hipona, abajo de lo que tú lees, dice que a María se le dio todas las fuerzas para vencer todos los flancos del pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Agustín lo dice porque sabía que María tenía pecado y tenía que vencer esos pecados, al igual que tú y al igual que yo. Y la prueba de ello es el comentario que hace Agustín de Hipona al Salmo 34. Yo te pregunto, querido Hefty, para conversar de forma objetiva y de forma académica, ¿cuál es el comentario que hace Agustín de Hipona sobre María comentando el Salmo 34? ¿Qué dice de ella? Cítalo. ¿Qué dice de ella? Cítalo. ¿Tú no lo sabes? Cítalo, no lo tengo a mano, ni lo recuerdo. Cítalo. Agustín de Hipona afirma: Adán murió por causa del pecado original. María murió por causa del pecado. Y Cristo murió, pero para destruir el pecado. Por lo tanto, Agustín de Hipona tenía a María muerta y la tenía muerta por el pecado. Y en otra cita, replicando a Ambrosio de Milán, dice que María no traspasó las concupiscencias que ella tenía al niño que tenía en su vientre. Por lo tanto, para Agustín de Hipona, María tenía concupiscencias, murió por causa del pecado y necesitó recibir las fuerzas de Dios para vencer esos pecados que tú mal citas. ¿Tú puedes mostrar la cita, para ver? ¿Quieres que te muestre la cita? ¿Qué pasaría si te muestro la cita? ¿Te haces evangélico? No, bueno, decirte que te hagas evangélico es un argumento muy exagerado, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Dime tú, ¿qué pasaría si yo te muestro la cita? No, nada realmente. O sea, a mí no me estresa. Entonces, ¿para qué quieres la cita? No, yo te estoy dando cita así porque tú andas buscando cita del siglo I. A mí, que una persona, porque eso no contradice la fe de la Iglesia Católica, que un padre de la Iglesia diga algo en contra, no me hace escándalo en absoluto. Porque eso no va en contra de la infalibilidad de la Iglesia, eso no lo dice la Iglesia.
Ok, yo te voy a dar la cita. Pero lo que pasa es que ahí hay una ambigüedad, ¿no? Porque tú primero empiezas citándome un padre de la iglesia para poder defender el dogma, pero cuando yo te cito al mismo padre destruyendo el dogma, dices que no pasa nada. Porque tú pediste la cita, eres tú que estás pidiendo la cita. Yo te lo puedo buscar en cualquier Sagrada Escritura, por ejemplo. Es que yo estoy hablando de la ambigüedad que acabas de decir. Tú dices, si un padre de la iglesia lo dice, no importa. Lo que importa es lo que diga el magisterio. Pero tú comenzaste a tratar de probar el caso de la Inmaculada citando a Agustín de Hipona. Y cuando yo te cito a Agustín de Hipona en contexto, él destruye la Inmaculada. ¿Perdón? Pero tú estás pidiendo evidencia, eres tú que la estás pidiendo. O sea, claro, yo le estoy pidiendo, pero no me la has dado. No me has dado la evidencia. Aparte de Agustín de Hipona, que de hecho él destruye, en su comentario al Salmo 34, cuando cita a Ambrosio de Milán, alguien antes de Agustín de Hipona, porque Agustín de Hipona la destruye, ¿la defiende? Juan, el apóstol Juan defiende. ¿Qué sientes tú cuando Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros? ¿Cómo eso se puede armonizar con que María no tenía pecados? Cuando Juan decía que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos el mentiroso. ¿Qué opinas de Juan? ¿Defiende el caso de la Inmaculada o también lo destruye? Y era apóstol. Defiende el caso de la Inmaculada porque por medio a Juan, en las Escrituras, nosotros como católicos sustentamos la Inmaculada Concepción. Pero demuéstralo, amigo. ¿En qué parte de esta cita que hace Juan, él prueba que María no tenía pecados? Cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Dime, ¿tú eres capaz de sostener lo mismo que Juan creía? Y te recuerdo que Juan vivía con María. Debió hacer las respectivas excepciones, ¿no crees? Yo puedo sostener lo mismo que Juan creía, porque yo creo lo mismo que Juan creía. Entonces tú crees que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, ¿verdad? Porque tú estás creyendo que porque no existe una excepción a la, porque existe una excepción a la regla, tú estás contradiciendo la Biblia. Y si es así, yo te puedo mostrar pasajes donde hay aparente contradicción en la Biblia y por eso no hace que la Biblia realmente se contradiga. No podemos optar por ese argumento. Pero es que eso es una inferencia. ¿Me lo puedes demostrar bíblicamente que Juan creía que María no tenía pecados? Porque Juan es el que afirma bíblicamente, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Ahora, en base a este testimonio de Juan, que está en su primera carta, ¿cómo tú pruebas que María no tenía pecados? Danos el versículo bíblico. Me das 2 minutos y desde tu Biblia podemos verlo. Claro, acá está mi Biblia. Está acá. La labor de Cipriano de Valera y... Perdón, es que estoy hablando. La labor de Cassiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ok. Juntos. En Juan 1.1, ¿qué dice? ¿Evangelio o carta? El Evangelio de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok. ¿Y a qué nos hace referencia eso? A Dios, a Jesús, que es Dios. El texto, que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿A qué te acuerdas? ¿A qué te lleva? Eso me lleva a decir que Jesús es Dios, porque en el principio era el verbo y el siguiente que sigue es y el verbo era con Dios, o sea, había alguien con Dios que era el verbo, y dicen del verbo, el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, perdóname, tú me haces una pregunta, quiero terminar de contestar. Y en el versículo 14 de este mismo versículo, y hablando del verbo, dicen, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, están hablando de Jesucristo, no de María. Ahora, ¿cómo este versículo bíblico prueba que María era libre del pecado original y que no tenía pecado? María, ¿cómo lo prueba? Te preguntaba qué te recuerdas porque quería ver si te acordaba al Génesis, al principio, a la creación. Amigo, pero ¿cómo eso prueba que María no tenía pecado? Te dije que me tenía que dar 2 minutos porque si no me das tú me hiciste una pregunta, yo te respondí. Pero exacto, mi pregunta es, ¿eso te lleva a Génesis? O sea, la creación de Dios cuando te habla y empieza la narración de Juan diciendo en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. ¿Te lleva o no? ¿Disculpa? Pregunta, que si en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿eso te lleva al Génesis? Por supuesto que no me lleva al Génesis, porque recuerda que el principio del que está hablando Juan no es el principio de la creación del mundo, es el principio de la eternidad de Dios, que para nosotros no tiene un inicio y no tiene un fin. De hecho, la palabra en griego ahí no indica un inicio terrenal, sino los principios de Dios, porque recuerda que Cristo no tiene un principio, no fue creado, Cristo es eterno, vive eternamente juntamente con el Padre. Entonces, por supuesto, no solo me lleva a Génesis, perdón, quiero terminar. Es que tú has hecho 2 preguntas y yo estoy contestando tus 2. No, de hecho has hecho 3. Una que hiciste, esta que hiciste ahorita y esta que haces ahorita, que es la tercera, ¿no? ¿A dónde me lleva? No solo me lleva al principio de Génesis, sino me lleva a entender que Cristo, que es Dios, vive eternamente
y eternamente siempre fue Dios. A eso me lleva. Pero ¿cómo eso? Ahora permíteme preguntarte, ¿no? Porque tú ya has preguntado 3 cosas. Permíteme interpelar una pregunta hasta este punto. ¿Cómo el versículo que tú estás citando, que es citado por Juan, prueba ese otro versículo que también es citado por Juan, que dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros? Con relación a que la Iglesia Católica Romana afirma que María no tenía pecados. ¿Cómo? Ok, por eso te decía que tenía tu Biblia ahí, porque entendiendo la narración de Juan en ese momento, si nos vamos a ese mismo capítulo, al versículo 29 de tu Biblia, por eso te pedí que si tenía la Biblia en la mano, te iba a preguntar qué dice la tuya en Juan 1:29. Juan 1:29. A ver, velocidad bíblica. No se crea. Dale, bueno, dale. Que siempre después de Ageo seguía San Mateo, ¿no? Acá está. Juan 1:29. Ok. Mira, yo estoy siendo condescendiente a tus preguntas, porque No, quiero, realmente yo... Por el tiempo, pero es que... No te preocupes. Yo, mientras tú no insultas y veo que te portas educadamente, puedo entablar un diálogo contigo, pero quiero resaltar algo, y estoy siendo condescendiente con tus preguntas. ¿Por qué? Porque quiero encontrar que me demuestres que María era inmaculada, ¿no? A ver, Juan 1, me dijiste 29, ¿no? 29, o 21. Sí. Te lo leo. Sí, las primeras 3 palabras solamente. Ya, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús. Te puede quedar ahí. ¿Y qué dice el versículo 35? No, espera. ¿Quieres que te lea el versículo? Sí, el versículo. Hasta ahí está bien. ¿Y qué dice el versículo 35? Las primeras 3 palabras. ¿De qué versículo? Ese mismo capítulo, el versículo 35. Y el versículo 35 dice, el siguiente día, otra vez, estaba Juan. Está bien. Ya. Y el versículo 43. El versículo 43 dice, y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló... Ahí. O sea, según la narración que va haciendo Juan, de lo que se está narrando, él ha contado 1 día, 2 días, 3 días. Y si tú vas al capítulo 2, ¿cómo empieza el capítulo 2? El capítulo 2 de este mismo evangelio. De este mismo evangelio, ajá. Bueno, yo estoy haciéndolo porque tú nos vas a demostrar que María no tenía pecado, ¿eh? Por eso lo estoy haciendo. A ver, capítulo 2. ¿Qué versículo? El primero, ¿cómo empieza? Capítulo 2, 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. O sea, que me paro ahí. O sea, que según la narración de Juan, ha pasado 6 días, según lo que él está narrando. En el 6º día de la creación se creó el hombre y la mujer. Y en el 6º día, según la narración que Juan está haciendo ahí, él dice, es extraño porque ahí, cuando María le dice a Jesús, Jesús no tiene vino, la respuesta de Jesús es decirle, mujer, todavía no es mi tiempo. O sea, lo que podemos inferir, que él le está diciendo, Eva, todavía no ha llegado mi tiempo. Yo sé que ustedes creen en Jesús como el nuevo Adán. Ahora, nosotros también creemos en María como la nueva Eva. Diría San Irineo de León que como Eva fue madre de muchos, Eva, nuestra Eva María, es madre de los creyentes. Por eso también, perdón, y para terminar, ya termino esto. Por eso, cuando en la cruz está Juan, y a Juan le dicen, hijo, he allá tu madre, y a ella le dicen, mujer, y la citan mujer de nuevo, y le dicen, he allá tu hijo. O sea, Eva, mira a tu hijo ahí. Entonces, si Eva no tuvo pecado original, pues María tampoco, porque es la nueva Eva, la nueva creación perfecta de Dios, se hace ahí. A ver, primero, quiero responderte eso, ¿sí? Dale. Yo te pedí, en la lectura bíblica que tú me hiciste hacer, que me ibas a probar que María de Belén no tenía pecado. Pero has hecho toda una equilibración de versículos para irte a Génesis a decir que cuando le dicen a María lo que acabas de decir, eso prueba de que María no tiene pecado. O sea, ¿cómo haces ese salto abismal, no? Porque te recuerdo una cosa, estimado, y esto no voy a decir pacatazo. Solo quiero que te des cuenta de algo, para tu edificación. En el momento que le dicen esas palabras a Eva, Eva ya tenía pecado. Y si tú vas a conectar eso con María, pues María también tenía pecado. Cuando se creó el hombre y la mujer, cuando se crea el hombre y la mujer, se crean con pecado. No. Las palabras que dijiste. ¿Qué? Explícame. ¿No te acuerdas lo que dijiste? No te estoy entendiendo, para nada. O sea, entonces esa conexión entre María y Eva, que es una conexión innecesaria, pero vamos por defecto a aceptarla, lo que Dios le dice a Eva, sí, que pondré enemistad entre tú y la serpiente, y tu descendencia pisará su cabeza. Eva, ¿ya había pecado o no había pecado? No, pero yo no estoy citando Génesis. Yo estoy hablando del sexo. ¿Cómo que no citaste Génesis? Claro que citaste Génesis. Y pusiste, por ejemplo, a Eva. Ahora, tú estás citando el capítulo 3, yo te cité el 1. Ahora, si tú vas al capítulo 3... Perdón. Déjame terminar. Quiero aclarar algo para poder escucharte. Sí, mira, tú
te fuiste a Génesis y hablaste de Eva, ¿sí o no? Sí, capítulo 1. Entonces, ¿por qué lo niegas? Y si te fuiste a Génesis para hablar de Eva y justo hablas del decreto que hace Dios sobre Eva, ¿sí? Que tendrás enemistad con la serpiente y tu generación pisará a la serpiente. En ese momento Eva, ¿ya tenía pecado o no tenía pecado? Sí, tenía pecado. Sé sincero. En ese momento. Pero Sé sincero. Sí, te digo, sí tenía pecado, pero mi pregunta es, Listo. Eva fue... Entonces, si haces esa analogía con Eva y María también tenía pecado. Así no sé cómo ese argumento, no sé cómo te ayuda. No, claro que no, porque Eva fue sin pecado concebida o Eva fue con pecado concebida. Señor, Eva no fue concebida. Eva fue creada. Perdón, claro. Pero Eva no fue creada sin pecado. Señor, Eva no fue concebida. Sí, porque claro, para ser concebidos, escúchame, te voy a decir lo que dice, te voy a decir lo que dice la Biblia. Párate un guachito. Ya diste tu sorbo, ahora yo voy a revolver la sopa. Eva no fue concebida porque no hubo un hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer para que Eva sea concebida en el vientre de nadie. Eva fue creada sin pecado. Y en el momento que cae Adán y cae Eva, se produce la caída y la introducción del pecado. Por eso la Biblia dice que en Adán todos pecamos y así el pecado entró y así también entró la muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso incluye a María, porque incluía a Eva. Así que tú no puedes limpiar del pecado a Eva para extrapolar la limpieza del pecado de Eva con María, porque en el momento que tú haces esa comparación, Eva ya tenía pecado y María tiene la misma raza caída en Adán, porque en Adán todos pecamos, siendo el único sin pecado Cristo para venir a ser el Salvador universal de todos nosotros. Así que ese versículo no te ayuda, porque no demuestra que María no tenía pecado. De hecho, yo te pregunté cómo Juan afirma que María no tenía pecado, cuando es el mismo Juan quien afirma que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos al mentiroso. ¿Puedo? Sí, estoy esperando que me pruebes la evidencia de que los apóstoles y que los primeros cristianos enseñaban que María no tenía pecado. Es que te me fuiste por la tangente, bro. Y te respondí. Porque me malempleé un término y a lo que me quiero referir es que como Eva fue creada sin pecado, asimismo, en la referencia de Juan, que la cita, tenemos que entender que María fue concebida sin pecado, porque hace referencia a Jesús, hace referencia a ella como Eva. Y ahora lo que quiero referirme es que eso mismo que citaste... Amigo, Juan no habla de la concepción de María. Juan habla de la concepción de Jesús. Pero déjame terminar. Ok, termino. Pero yo, claro, ¿no? Porque no, Juan nunca habla de la concepción de María. Así mismo. Te escucho. Así mismo, bro. Lo que citabas de Génesis, el protoevangelio, Génesis 3, la condena, cuando condenan a Eva, le dicen, Eva, tú eres muy mala, pero vendrá una descendencia, y vuelven y repiten la palabrita, dice, de la mujer, la cual tú te acecharás el talón, pero ella, la mujer, le aplastará la cabeza. ¿Y a quién hace referencia? ¿Quién es que le va a aplastar la cabeza a la serpiente? Es María. O sea que estamos claros de quien habla la palabra, no. Como Eva. Pero te dejo terminar. Quien habla la palabra, haciendo referencia a María como Eva, es Juan, y debemos entender que si Eva, la primera, fue creada sin pecado, entonces si hacen referencia a ella como Eva, debemos entender que ella fue concebida sin pecado. Ok, mira, te voy a explicar una cosa y luego te voy a citar la cita de Agustín de Hipona, que tú dijiste que de repente no existe, ¿no? Que te tenía que demostrar. Mira, de la que dicen que pisaría la cabeza de la serpiente, no fue de María. Dios le dice a Eva que el que pisaría la cabeza de la serpiente es su descendencia. ¿Y a quién estaba haciendo alusión? Perdón. El texto. Quiero terminar. Espérate, quiero terminar. No te emociones, que yo trato de no emocionarme. Ya la gente me conoce, pero trato de estar tranquilo para establecer este diálogo contigo. En Génesis no se dice que es esa mujer, la misma Eva, la que pisaría la cabeza de la serpiente. Y tú estás haciendo un simbolismo y una analogía entre Eva y María. Perfecto. Pues se dice de que es la descendencia de Eva la que pisaría la cabeza a Satanás. Y yo te recuerdo algo, no fue María quien le pisó la cabeza al diablo. El que le pisó la cabeza al diablo fue nuestro Señor Jesucristo cuando fue clavado en la cruz, ya que en ese momento exhibió a los principados y a las potestades y los despojó y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. No fue María el que pisó la cabeza al diablo, fue Cristo Jesús el que lo destruyó, el que lo pacateó, el que literalmente lo azotó cuando fue crucificado y cuando sus pies fueron clavados, también fue clavada la cabeza de Satanás. Y de hecho puse un
una foto así, porque eso grafica realmente la obra de Cristo. Él destruyó a la muerte, Él destruyó el pecado, Él destruyó a Satanás, no María. Por eso se dice de Eva que tu descendencia pisará al diablo. ¿Y quién fue la descendencia de María? Jetmi, respóndeme con sinceridad. ¿Quién fue la descendencia de María? Cristo. Cristo. Entonces, la descendencia de Eva pisa la cabeza al diablo, la descendencia de María pisa la cabeza al diablo, y esa descendencia, según tus propias palabras, fue Cristo. Refutado. Con tus propias declaraciones. No estoy refutado. Puedes buscar la cita y presentar. Te doy la cita. Ahora te doy la cita. Esa que tú me dijiste de Agustín. Busca Génesis 3:15, por favor. Espérate. Te dije lo que íbamos a hacer. No tengo mucho tiempo, no tengo todo el tiempo del día. Tú puedes buscarlo en tu casa, Génesis, y vas a ver que no hablan de la mujer, hablan de su descendencia. Dice, y te lo voy a citar, dice, cuando le dicen a la serpiente que se arrastrará, le dice, pondré enemistad a la serpiente, le dicen, entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. ¿Entre ti qué? A ti. ¿Entre tu qué? Entre tu linaje y el suyo. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿No era entre la mujer? No se acaba ahí la cita, espérate. Y dice, él te pisará la cabeza y tú le acecharás el talón. Ya. ¿Quién pisa? ¿Quién pisa? ¿El linaje o ella? Ella. Pero usted dice que su linaje le pisará la cabeza. No, es que eso no... Vuelvo y te lo... Ahí dice, el linaje pisará la cabeza. Vamos a ponerlo, ¿ya? Bueno, Génesis. ¿Génesis qué? 3:15. 3:15. Ya, lo vamos a ponerlo en pantalla. Y luego te enseño la cita de Agustín de Hipona que tú dijiste, o de repente, que tú cuestionaste que él se contradiga. Él no se contradijo. Él está completamente en sus cabales. Pero primero vamos a esto. Génesis 3:15, ¿no? Te lo voy a mostrar, y no solo lo hago por ti, sino lo hago obviamente por la gente que va a ver este live, está viendo este live, y que luego lo va a ver por diferido. ¿Cómo no hay evidencia de este dogma, no? Te lo digo con mucho respeto. Mira, déjame compartir pantalla y analicemos juntos el pasaje, querido. Mira, ahí se lee, ¿no? Génesis, ya, estamos en el versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora dice, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién están hablando? De la simiente. Okay. No están hablando de la mujer, sino de la simiente de la mujer. ¿Y en qué momento entonces el diablo hiere a Cristo en el calcañar? Si la interpretación es la que tú dices, ¿en qué momento el diablo hiere a Cristo en el calcañar? A ver, el diablo simboliza la herida que es causada a toda la humanidad, y esa herida es el pecado. O sea que Jesús tuvo pecado. Porque estoy respondiendo. La herida que Satanás le hace a la generación que somos los hombres simboliza el pecado original que tenemos todos los hombres, y es por eso que Cristo se hizo hombre de verdad, para poder como hombre pisarle la cabeza a la serpiente. Por eso él fue la descendencia de María, que según tú, hasta ahí te lo puedo aceptar como un simbolismo válido, ¿no? Representa a Eva para que la descendencia de Eva sea quien pise su cabeza. Asimismo, la descendencia de María, quien fue Cristo, le pisó la cabeza. ¿Por qué? ¿Cuál fue nuestra enemistad? ¿Y cuál fue lo que tuvo la serpiente, quien es Satanás, con nosotros? Que por su intervención y obviamente por nuestra irresponsabilidad, vino el pecado a todo el género humano. Y el que pisó la cabeza de la serpiente fue Cristo, fue de la descendencia de la mujer. Ahí te lo acabo de mostrar. Ahora, permíteme proyectarte algo, porque creo que es mi turno de interpelar. Tú dijiste que no existía el Salmo de Agustín de Hipona. Yo te lo quiero demostrar. De hecho, estamos en la página agustinus.it. Es una página italiana que está traducida al español, ¿sí? Y estamos ahorita en el comentario. De hecho, estos son sacerdotes católicos. Miguel Felanero es un sacerdote y Enrique Aguirarti Mendimes es otro sacerdote católico, quien están a cargo de esta página llamado agustinus.it, que quiere decir Italia. No es una página evangélica, que recopila la exposición del Salmo 34 de Agustín de Hipona. Y fíjate en esta parte. Te perdí. ¿Ya me escuchas? Te oigo. Vale. Ya, perfecto. Quiero que te fijes en esta parte. Agustín de Hipona, en su comentario al Salmo 34, afirma, en una palabra, escucha, puede que hiera tu conocimiento, pero si te hiere, te va a sanar. Porque lo que de verdad te sana nos tiene que doler, porque tiene que romper paradigmas que tenemos. Te lo leo. En una palabra, María, descendiente de Adán, murió por el pecado
Adán murió por causa del pecado y la carne del Señor, venida de María, murió para destruir el pecado. Pacatazo. Y tú dijiste que Agustín de Hipona no se podía contradecir. Pues acá Agustín de Hipona reafirma su idea de que él creía que María se murió por causa del pecado. Por eso te decía que no hay evidencia en los padres de la iglesia y en el pensamiento de Agustín de Hipona que haya sostenido que María no tenía pecado, porque Agustín de Hipona afirma que María se murió por causa del pecado. ¿Tienes una evidencia aparte de Agustín de Hipona que pruebe lo contrario? Yo te cité una, te puedo citar otra, y es de San Ambrosio. Pero esa que me diste es Agustín. Como católico te digo que a mí no me hace nada el hecho de que un padre de la iglesia se equivoque, porque nosotros creemos en la infalibilidad de la iglesia. Okay. O sea, a mí que un padre de la iglesia se equivoque no me preocupa. Tú, como estabas pidiendo una cita de patrística, yo entré a darte citas de patrística que pensaban eso. Igual, por ejemplo, te puedo citar al mismo San Agustín contradiciéndose entonces, diciendo aquí, por ejemplo, la excepción hecha a la Virgen, de la que, por el honor debido al Señor, no toleró en absoluto que se haga mención cuando se habla de pecado. O sea, hacia ella no se iba a hacer mención cuando se habla del pecado. Y eso está en Naturaleza y Gracia, en el 3642 de San Agustín. Pero sigue leyendo. De hecho, te lo dije al principio. Hetty, yo te dije que leas la cita completa, porque ahí en esa misma cita, y te lo voy a volver a decir, y con esto ya vamos avanzando, porque tengo mis horarios y hay cosas que tengo que hacer. Escúchame, en esa misma cita, perdóname, quiero explicarte lo que te expliqué en un principio. En esa misma cita, Agustín de Hipona no está diciendo que María no tenía pecados. Agustín de Hipona está diciendo que él no quiere hablar de María en cuanto a los pecados. ¿Sabes por qué? Porque María los tenía, y él de hecho lo dice. Tú leyendo dice, y es por eso que a María se le dio suficientes fuerzas para vencer todos los flancos del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué María tenía que vencer todos los flancos del pecado si María no tenía pecado? ¿Tú sabes por qué? Porque para Agustín de Hipona María tenía pecados y Dios tenía que darle fuerzas para vencer todos los flancos del pecado. Es por eso que tú tienes que leer toda la cita, pues así lo dice, que Dios le dio fuerzas para que venza los flancos del pecado. Y eso es por esa razón que Agustín de Hipona no tiene ningún reparo en decir, hola. Claro, creo que ya volvimos. Creo que me fui. Ya volvimos. Quería terminar con esto, a ver si me entiendes. Es por eso que Agustín de Hipona no tenía ningún reparo, sabiendo que Dios le daba a la Virgen las fuerzas, para vencer por todos los flancos el pecado. ¿Por qué tenía que vencerlos? Porque lo tenía. Y la prueba de ello es que Agustín de Hipona dice que María se murió por el pecado. Adán murió por causa del pecado. María murió por causa del pecado. Cristo murió para destruir el pecado. El único que estaba en el pensamiento de Agustín de Hipona es que Cristo era libre del pecado. María se murió por su pecado. Y Dios le tenía que dar fuerzas para vencer todos los flancos del pecado. Así como te las da a ti, así como me las da a mí, para que con las fuerzas que vienen de Dios podamos vencer todos los flancos que atentan nuestra vida, que está llena de pecados. Que tengas un buen día, estimado.